Dios los bendiga a todos en esta hora, una vez más en este espacio para trabajar con ustedes y hoy vamos a mirar un tema que es las dimensiones proféticas de la gracia de Dios, de la gracia divina. Entonces vamos a mirar este tema, pues cuando hablamos de gracia estamos hablando de lo que es el amor y la misericordia de Dios combinado para con la humanidad y su creación. Porque el pensamiento del Eterno, cuando todo fue creado a través de la palabra, o sea, de la palabra y a través de la palabra, Dios hizo todas las cosas, ahí se combinó lo que fue la gracia o la misericordia de Dios. Y cuando Dios derramó su misericordia creando todas las cosas, pues Dios quiso en su plan que todas sus criaturas que gozaran de su protección y gozaran de todo de todos los beneficios de su amor y de su misericordia. Dice, por eso dice la palabra de Dios, aquí vemos que la palabra de Dios dice que sobre buenos y malos hace llover, o sea que es la gracia y la misericordia de Dios sobre todas sus criaturas, porque Dios vela por todos nosotros. Cuando hablamos de gracia y misericordia, es un favor inmerecido, no es por los actos que nosotros podamos hacer o por los méritos que tengamos nosotros de justicia. Es una misericordia o un favor inmerecido, algo gratis. Y muchas veces cuando a nosotros se nos da algo gratis, pues no lo valoramos, ¿cierto? Porque creemos que al ser gratis ese favor inmerecido que no tiene ningún valor o que no tiene ningún peso sobre nuestras vidas y que no debe haber ningún cuidado porque si nos están dando algo gratis pues no debe haber ningún cuidado ni ninguna observación ni ninguna responsabilidad. Como es gratis pues no hay ninguna responsabilidad. Ahora Dios quiere que nosotros seamos esos hijos de gracia donde nosotros gocemos de beneficios pero también de responsabilidades. Hoy queremos hablar de la gracia desde una perspectiva muy diferente y vamos a profundizar un poco sobre esto, pues desde el pensamiento judío la gracia es la misericordia, o sea, la misericordia. Dios todo lo creó a través de su misericordia. La palabra de Dios dice que en Juan capítulo 1, vamos a leerlo, Juan capítulo 1 lo que dice, vamos a leer este tema está muy interesante. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que en el principio Cristo era que la palabra de Dios, estamos hablando que a través de la palabra fueron creadas que todas las cosas. Y en Juan 1.14, capítulo 1, versículo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tremendo. En él estaba contenida que la misericordia, el amor y la verdad total absoluta del Padre estaba contenida ahí. Entonces cuando el Padre creó todas las cosas, Cristo estaba ahí contenido, era el verbo de Dios, la palabra, la esencia del Padre. Entonces el Padre dijo, no, el hombre perdió esa conexión con el Eterno, entonces necesitaba manifestar que su amor y su gracia, aunque siguió cuidando a la humanidad y todo, pero necesitaba un sacrificio eterno y definitivo donde se manifestara su gracia y su amor sobre la humanidad. Entonces envió que a su hijo unigénito para que viéramos que la gloria como la gloria de qué, del Padre, donde estaba contenida que la gracia, o sea, estamos hablando de la misericordia, del amor y la verdad, o sea, la palabra del Padre estaba contenida ahí toda su esencia para que nosotros ese regalo fuera completo totalmente y no fuera no estuviera por un tiempo como en los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que esa gracia estuviera de continuo por toda la eternidad hasta que Cristo viniera nuevamente. ¿Por qué? Por su iglesia. Entonces, mire, hay muchas veces que nos pasa a nosotros lo que le pasaba al apóstol Pablo. Dios derrama gracia sobre muchas oraciones de nosotros, gracia sobre muchas respuestas de nosotros. Y nos pasa como el apóstol Pablo que oró 3 veces por algo que Dios, para que Dios lo sanara de un aguijón que él tenía y bueno, no halló como una respuesta. Entonces el Señor en otras palabras le está diciendo, miren, yo te he dado gracia en otras oraciones, te he dado gracia en otras cosas, yo quiero que te baste esa gracia, como quien dice,
Agárrate de ahí, fortalécete en eso para cuando estés débil, tu fe vuelva y se levante. Entonces, tenemos que entender que la gracia no es que Dios nos va a dar todo lo que nosotros queramos o todo lo que necesitemos. En la gracia hay un favor inmerecido. Cuando recibimos una bendición es un regalo. Cuando recibimos una respuesta de una oración es un regalo y muchas veces no nos ponemos contentos con ese regalo porque es un favor inmerecido. O sea, es algo gratuito que Él nos regaló a nosotros y que nos regaló y que nos dio a nosotros en sus muchas misericordias. Entonces, nosotros tenemos que entender que cada cosa es un regalo del Eterno, cada cosa es un regalo que el Eterno nos regala a cada uno de nosotros y a través de esa gracia hay una protección, hay unos beneficios y hay unas bendiciones y bueno, ahora más adelantico yo quiero tocar varias cosas ahí. Varias cosas, y este tema es tan vital para nosotros los hijos de Dios, porque si somos salvos por gracia, entonces tenemos que entender qué es esto de la gracia, porque ha sido muy mal enfocado, lo hemos entendido en formas equivocadas, y de pronto que no sea que ocurra que alguno deje de perseverar en esa gracia, porque dice en Hechos capítulo 2 versículo 14 al 15: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice otra versión, que ninguno deje de perseverar en la gracia de Dios. Quiere decir que la gracia sí es un regalo inmerecido, pero a nosotros nos corresponde perseverar en ella. Entonces, ¿por qué perseverar? ¿Y qué es en sí la gracia? La gracia nos ayuda a diario y nos fortalece para que podamos decidir con el libre albedrío que el Padre le dio al ser humano a hacer lo correcto. O sea, hay un libre albedrío, hay una libertad de escoger entre hacer lo bueno o no hacerlo, pero después de que Adán pecó, el ser humano quedó como limitado y como incapacitado de hacer todo el tiempo lo correcto, decidir todo el tiempo por hacer lo que es justo. Entonces al ser humano le empezó esa lucha en lo que decía Pablo, que aunque quería hacer lo bueno, pero salía haciendo lo malo. Lo que decía Pablo dice en Romanos 6, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice más bien en Romanos capítulo 7, versículo 19 al 25, no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance, dice Pablo. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de Yeshua. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. O sea, todos los seres humanos tenemos esa lucha, y es que el espíritu quiere hacer lo correcto, pero la carne se opone. ¿Qué fue la caída del hombre? Eso fue cuando Adán pecó, es que comenzó a caminar ya en la carne, ya no solo caminaba en el espíritu, comenzó a caminar en la carne, y mientras estemos en esa naturaleza caída, vamos siempre a ser inclinados a hacer lo malo. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia no es que yo peco las veces que quiera, descaradamente, y la gracia paga y la gracia ya me salvó y me cubrió. No, yo necesito perseverar en esa gracia, y si me dicen perseverar es porque el final también se pudiera perder, por si no persevera. Dice la palabra que solo el que persevere hasta el final será salvo.
es perseverar en que en esa gracia. Ahora, ¿qué es en este sentido la gracia? La gracia es ese regalo que nos da el Padre por medio de Yeshua para que a nosotros se nos sea fácil obedecer, para que tengamos la capacidad de hacer lo bueno, para que cuando tengamos que tomar una decisión y hacer uso de esa libertad que el Padre nos dio, de ese libre albedrío, seamos capaces de razonar y tomar las decisiones que van conforme a la justicia o a la palabra de Dios. De ahí que no hay ni uno bueno, como dice la palabra. No hay ni uno bueno, escuche esto. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios porque dice, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Y nunca peque. Y nunca peque. Si en algo tratamos de hacer algo correcto, es porque hay gracia de Dios en nosotros. Mire esto tan hermoso, porque entonces esto confirma que no es por obras, porque por obras seríamos incapaces totalmente de hacer lo correcto siempre. De pronto hacemos lo correcto en una área, pero no lo hacemos en otra. De pronto eso correcto que hicimos no tenía la motivación correcta. Lo hicimos por conveniencia, por negocio, porque tocaba, por presión. No siempre lo hacemos perfecto con la motivación y la santidad correcta. Y si así lo hiciéramos en un área, en otra fallamos. Entonces, ¿qué es la gracia y por qué este tema tan clave? Y hay que pedirle a Dios todos los días que derrame gracia sobre nosotros todo el tiempo, porque yo necesito gracia para poder entender la voluntad de Él. Yo necesito gracia para entender bien la palabra y obedecerla en la manera y con las motivaciones correctas. Me acuerdo de una historia que alguien le decía, hablaba con Dios y le decía, uy Dios, mira ese alcohólico en el piso, mira tan duro, tan esclavizado del alcohol, mira la vida que lleva. Y el Padre le decía, dame gracias, porque si yo quitara mi gracia de ti, estarías peor que ese alcohólico. Quiere decir que la diferencia entre el alcohólico y el que no es alcohólico no es que uno sea más bueno que el otro, es que sobre este otro que recibió a Yeshua y cree en el sacrificio en la cruz, derramaron una gracia especial para que pudiera vencer y no fuera cautivo de ese vicio. Entonces, ¿cuál de los dos es más bueno? Ninguno es bueno. A uno le derramaron gracia. Esto es demasiado hermoso porque si yo entiendo esto, yo voy a empezar a pedir gracia para todas esas cosas que son debilidad en mí y que yo no he podido vencer. Porque mire, ¿qué es esto tan lindo? La gracia nos enseña a vivir con justicia, piedad y dominio propio. La gracia nos enseña de que ya no hay excusa para pecar, porque si algo nos faltaba, Él no lo dio. Si algo nos faltaba, o sea, si algo se perdió en el Edén, que era la capacidad de hacer lo bueno, pues ya vino Yeshua y derramó una capacidad para hacer lo correcto, pero viene el tema del libre albedrío. No, la gracia, hay algo y es, para profundizar un poco, es la gracia nos hace recipientes de luz. O sea que cuando nosotros entendemos la gracia, en nosotros empieza a venir lo que es la revelación de la misericordia y del amor. Y empieza, por eso nosotros somos la esposa de Cristo. O sea, la esposa que hace, recibe, tiene la capacidad de recibir, pero de dar también. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de discernir el amor que hicieron por nosotros, ¿cierto? Que cómo nos salvó, cómo nos lavó, cómo nos restauró, y ese mismo amor debemos tener por el que no conoce del Padre y no conoce el sacrificio en la cruz del Calvario, y debemos tener esa misericordia al que todavía no se le han alumbrado los ojos del entendimiento para poder entender esa gracia y no criticarlo, ni no censurarlo, ni condenarlo, porque muchas veces vamos a eso, a lo que es la condenación, porque no hemos entendido la gracia. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en esos recipientes de luz, o sea, donde viene, donde dice la palabra que
tenemos este tesoro en vasijas de barro, o sea, empieza a venir la presencia de Dios a nosotros en vasijas de barro, o sea, que está diciendo que somos polvo, eh, que, que nosotros pues somos débiles, somos frágiles. Cuando hablamos de una vasija de barro, estamos hablando de que es polvo, de que es débil, de que pues no tiene una capa, es limitado, pero a eso limitado se le mete algo ilimitado, que es la gracia. Por la gracia del Padre, el sacrificio de la cruz del Calvario viene a morar dentro de nosotros el Espíritu Santo. Es que esto es grande y poderoso. Sí. Que venga el Espíritu de la gracia, el Espíritu de la redención a vivir dentro de nosotros, a estar dentro de nosotros. Es una gracia muy grande para cortar esa conexión con las tinieblas, para cortar esa conexión de donde estamos apartados de la gracia. Por eso el Padre le dijo a la serpiente que se iba a alimentar del polvo y la vasija de que de barro, y si la desmenuza se vuelve que polvo. Eso simboliza esa vasija apartada de la gracia, esa vasija caída, vacía, que solamente es polvo, que todas las obras que no se hagan en aras del cielo son polvo, no tienen trascendencia, no hacen tesoro ni ruido en los cielos. Entonces, cuando nosotros entendemos la gracia, ya el enemigo no puede seguir alimentándose de nosotros, de las obras de nosotros, de las obras de la carne. El polvo simboliza esa vasija de las obras terrenales, de lo que está acá en la tierra. Entonces, cuando viene dentro de nosotros esa gracia, pues nos convertimos en esos recipientes de luz y empieza el reino de Dios a manifestarse dentro de nosotros, y empezamos nosotros a caminar como esos hijos de luz y esos recipientes de luz que empiezan a entender que tienen que dar más que recibir. Entonces tenemos que entender esa parte de recibir la gracia. Dicen: lo que ustedes recibieron por gracia, denlo por gracia. O sea, lo que recibieron gratis, lo que recibieron por amor y misericordia, ustedes también denlo, aprendan a dar. Por eso es que somos la esposa, la mujer. ¿Cuál es la capacidad de la mujer? De recibir la semilla. ¿Cuál es la capacidad de la iglesia? Tiene que tener la capacidad de recibir la semilla de la gracia, del amor, la misericordia del Padre, y ser llenos del Espíritu Santo para poder dar a todos esos que necesitan de esa semilla, a todos de esos que necesitan de esa revelación, a todos esos que necesitan de la presencia del Padre. Y me pareció algo muy bonito cuando estaba leyendo en Génesis algo, y leía algo y hablaba en Génesis 49, cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos y está dando la bendición final para cada uno de las tribus, y les da una bendición. Y acá en Génesis 49, capítulo 49, versículo del 22 al 24, habla de la bendición de José. En esta versión de nosotros, Reina Valera, dice: rama fructífera de José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura y lo asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Pero en esta versión hebrea, dice: hijo de gracia es Yosef, hijo de gracia junto a una fuente. Wow, tremendo esto. O sea, José, hijo de gracia. Qué tremendo es esto. Ahora, o sea que nosotros somos hijos de gracia junto a una fuente. ¿Quién es esa fuente? Cristo. Somos hijos de gracia junto a una fuente. Y cuando nos convertimos en esos recipientes de luz y somos esos hijos de gracia, que entendemos lo que es el amor, la misericordia, que entendemos el dar y entendemos... por eso dicen las escrituras que el que cree, como de su interior correrán como ríos de aguas vivas. O sea, vamos a estar junto a esa fuente, que es un hijo de gracia. Ese hijo de gracia es un hijo que no lo van a afectar las cosas del mundo, no lo va a afectar el mal de ojo, no lo va a afectar la maldición, no lo va a afectar. Por eso dice que la sangre de Cristo será por señal en las casas donde esté, la sangre será por señal donde estén. O sea, la muerte va a pasar. Esos son los hijos de gracia, que vamos a estar junto a una fuente. Y el agua, que eso es una fuente inagotable de qué, de bendiciones. Entonces somos esos hijos de gracia que estamos junto al Padre, porque Cristo nos acercó, porque Cristo nos conectó. Entonces también ese hijo de gracia, o sea, hijo de gracia, se puede interpretar también como una bendición para la descendencia que viene. O sea, que Dios quiere
que la descendencia de nosotros también dice, cree tú y serás salvo, ¿qué? Tú y tu casa, o sea que la gracia va a alcanzar a tu casa, a tus hijos, a tus nietos, eso es ser hijo de gracia, y también que seamos hijos ploríficos, o sea, como los peces, que se multipliquen mucho, que haya mucha multiplicación, que no lo afecte la maldición. Entonces, y cuando también dice que José, que le causaron amargura los arqueros, o sea, lo asaetearon, aunque le causaban amargura y se hicieron adversarios, los diestros en los arcos lo odiaron. Ahora su arco se mantuvo firme y sus brazos fueron cubiertos de oro por las manos del Todopoderoso de Jacob, de allí en pastor, proveedor de la piedra de Israel. Los arqueros, o sea, cuando están diciendo que somos hijos de gracia, vamos a estar junto a una fuente de agua, pues dice que lo atacaron lenguas muy filosas, lo atacaron lenguas muy filosas, tan filosas como flechas. Imagínense eso tan tremendo cuando somos hijos de gracia y estamos en esa gracia. Tenemos que entender que estamos junto a esa fuente, junto al Padre a través de Cristo, y que somos la esposa que está receptiva a recibir la semilla, que la maldición en nosotros no va a poder operar más, porque Él clavó toda acta que nos fuera contrario a nosotros. Entonces, ¿cuánta lengua? Por eso dice que ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros. Toda lengua que se levante en juicio, o sea, ninguna lengua afilada, cuando estamos junto al Padre y somos hijos de gracia, esos hijos de gracia están junto a la fuente. Eso es tremendo, poderoso ser un hijo de gracia, gozar de los beneficios del Padre y poder estar fluyendo en esa fuente eterna. Tremendo, y esto es muy hermoso porque uno dice, bueno, ¿y por qué nosotros entonces contamos con esa gracia y otros no? Pues, ¿qué va Decidieron. esto? Resulta que hay un tema que es muy profundo y se hablan demasiadas cosas. Yo tomo esto. No, sino que la gracia también, cuando estábamos hablando del amor y la misericordia. Cristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. El Padre ya quiso que todos fuéramos hijos de gracia y que estuviéramos junto a la fuente, junto a la fuente de bendiciones, y que pudiéramos gozar de todos esos beneficios. Pero la humanidad, cada uno también decide, si acepta esa gracia o la desprecia. Cada uno decide, lo que hablaba mi esposa ahora, sobre el libre albedrío. Y así es. Y fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados para salvación. Entonces usted dirá, si yo ya fui predestinado, entonces ya quedé listo y puedo vivir de cualquier manera. No. Dios nos predestinó a unos, a otros no. Y ay, ¿cómo hago para saber si yo fui predestinado? Si usted tiene una inclinación por las cosas de Dios, si a usted el mensaje de la salvación, usted lo abrazó, si usted valora la obra en la cruz del Calvario, si usted cree que hay un Dios vivo que está interesado en usted, usted fue predestinado para salvación. Pero el hecho de que haya sido anticipadamente seleccionado dentro del grupo a ser salvo, no quiere decir que ya esté listo. O sea que Dios hace acepción de personas. Diríamos, entonces Dios hace, yo quiero meterle ahí como un poco de picante a eso, y entonces Dios hace acepción de personas. No, dice la palabra que Dios no hace acepción de personas. Cuando hablamos de este tema, la predestinación es un tema que habría que mirarlo muy complejamente, pero ¿qué pasa? Dios a todos los seres humanos nos da oportunidades. Cada ser humano se le presenta el evangelio, la palabra de Dios, y Dios no hace acepción de personas. Y ahora, tenemos que, cuando ese tema es muy complejo decirlo, porque si alguien lo escucha nuevo, entonces diría, no, Dios hace acepción de personas, ¿y para qué? Entonces Dios tiene seleccionado a unas personas, y por mucho que yo me esfuerce, no me va a llegar ese regalo inmerecido tampoco, porque es un regalo gratis. O sea, Cristo murió por todos, ahí está, Cristo murió por todos, cada uno decide. Pero cuando hablamos de una predestinación, es un misterio que el Padre solamente lo sabe, y que el Padre solamente sabe cómo trabaja en esa predestinación en cada ser humano, porque entonces estaríamos diciendo que Dios es un Dios malo y que hace acepción de personas. Se daría por una mala interpretación todo esto. Es que es un tema muy complejo. Pero a todos se les presenta el evangelio. Hay unos que lo aceptan
y hay otros que no lo aceptan. Entonces, ¿qué pasa? Sí, podemos estar predestinados y seguro que si usted está viendo esta prédica es porque fue predestinado, porque tiene inclinación por las cosas santas, pero eso no quiere decir, mira pues, que ya esté listo y que no tenga que esforzarse en la gracia, porque dice que el que persevere hasta el final será salvo. Entonces sí hay una parte que tenemos que hacer. Hay otra parte, que cada uno tiene que hacer, tenemos que hacer una parte y esa parte es cuál, empezar a buscar la gracia, sí, pero cuando hablamos de gracia hay que trabajar también, porque muchas veces creemos que gracia es no trabajar. Cuando hablamos de la gracia tenemos que hablar que Dios a través de su palabra protege a sus criaturas. Entonces en la gracia yo debo conocer cuáles son los beneficios de esa gracia, debo conocer la palabra del Señor, debo conocer todo lo que el Padre estableció, porque todo fue creado a través de la misericordia de la gracia, a través de la palabra de la Torá, y a través de la palabra es que el Padre protege a sus criaturas, quiere que todas sus criaturas estén bajo la cobertura de Él, estén bajo la protección de Él. Entonces nosotros tenemos que tener mucha claridad en esto, y es que lo que nos trae la protección y estar bajo la cobertura del Padre es estar bajo la palabra del Eterno, estar ahí bajo esa gracia, bajo lo que el Padre ordena y cómo debemos caminar, como cuando Dios derramó su gracia en los tiempos de Noé, pues le dio una palabra y le dijo qué tenía que hacer y cómo subirse a esa arca. Esa arca representa que a Cristo, y volvemos a lo mismo, Cristo es el medio de salvación, es la palabra la que nos abre los ojos para entrar a ese medio de salvación y conocer a nuestro Salvador y estar al lado del Padre y ser esos hijos de gracia. Esos hijos de gracia se derraman milagros, se derraman liberación sobre esos hijos de gracia, se derrama protección. Dios envía ángeles alrededor de los hijos de gracia. Entonces esos hijos de gracia también, cuando hay intercesión, mire que dice que Pedro estaba en la cárcel y la iglesia hacía oración sin cesar por él, y en esa gracia el Padre envió un ángel, se soltaban las cadenas y se empezaban a abrir las puertas y lo sacó de la cárcel. Esos hijos de gracia gozan de unos beneficios especiales del Eterno. Tremendo. Y esto de la gracia es como este ejemplo que les voy a colocar. Mire, una persona va al médico y el médico le dice que debe evitar el azúcar, por decir algo. Y la persona evita el azúcar y mejora su calidad en la nutrición y deja todo lo que sea malo y relacionado con el azúcar. Pero eso no lo hace, por el hecho de haber dejado el azúcar, no lo hace merecedor de tener una buena salud totalmente. Puede que el estómago, podría el estómago tener problemas, el cerebro, la circulación, otras áreas. Entonces, lo que la persona simplemente logró con dejar el azúcar fue tener una mejor calidad de vida y evitar que le diera una diabetes, por decir algo. Así es la gracia. Todas las cosas buenas que podamos hacer no nos ayudan a obtener la salvación, no nos alcanzarían para nada a tener la salvación, pero sí hace que perseveremos en esa gracia que sí nos da la salvación y que sí nos compró y que pagó el precio por nosotros. Entonces, no es que con las cosas buenas que hagamos vamos a pagar una salvación tan grande, pero sí, Dios sí ve que estamos perseverando, que estamos haciendo lo posible por agradarlo, por salir de esa naturaleza caída, para que con esa gracia podamos cambiar nuestro estilo de vida. Y cuando se llegue el tiempo de dar cuentas, Él nos encuentre perseverando en el camino de Él, perseverando en caminar en justicia. Algo así, porque dice la palabra que hasta las mejores obras que podamos hacer son trapos de inmundicia. ¿Qué quiere decir? Por más que nos esforcemos en hacer lo bueno, no vamos a pagar una salvación eterna. Pero sí, Dios sí ve que estamos perseverando, que no estamos pisoteando la sangre de su Hijo, que estamos, como decía mi esposo, agradeciendo. Una persona que cuida algo que le dan, porque es una persona agradecida, que sabe que eso valió un precio y valora ese precio. Y como hoy en día también que hay una cosa que se llama creciendo en gracia. Y se dice que usted puede seguir tomando, bebiendo
pecando y adulterando, fornicando y haciendo toda clase de cosas, porque Cristo ya hizo la obra redentora y que ya está todo pagado y está todo saldado, y que pues podemos seguir la vida normalmente haciendo toda clase de cosas en la carne, dándole gusto a la carne, y que somos salvos. Entonces eso, hay mucha confusión en ese tipo, en este tema de lo que es la gracia, porque claro, es un favor inmerecido, es algo gratis, pero Dios también nos llama a nosotros a tener unas normas de conducta. O sea, Dios nos llama a tener a nosotros como unas conductas de convivencia, por decirlo así, o sea, unas pautas que Él nos muestra en la palabra del Señor, porque cuando hablamos de gracia, como dijo el apóstol Pablo, dijo, no, que esta gracia no sea como una causa de libertinaje o irse en hacer o pecar, porque uno escucha mucho esa parte de tomar la gracia para acomodarla a lo que a mí me conviene, a lo que entre comillas a mí me conviene, para yo seguir haciendo lo que desagrada a Dios. Y la palabra del Señor también nos llama y dice, sean santos, porque yo soy santo. O sea, busquen la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. O sea, esos hijos de gracia buscan la santidad, buscan estar cerca de la fuente, buscan estar conectados con esa fuente inagotable que es el Padre. Entonces, tenemos que tener muy claro eso, separar el libertinaje de lo que es la gracia. Exactamente, porque que la gracia es que me dieron una capacidad de yo poder obedecer y de yo salirme de lo contaminado. Ah, usted tuvo la gracia, pero Una usted ayuda siguió, extra. usted una ayuda extra que el otro no tiene, pero usted no hizo nada por esforzarse y salir de lo contaminado, aunque tenía esa facilidad porque se le dio. Ah, entonces usted despreció la gracia. Entonces despreció la gracia para salir de lo torcido y perdió la gracia para una salvación, porque cuando dice el que persevere hasta el final, es porque todos los días tenemos que estar dependiendo de esa gracia para hacer lo correcto. Y mire lo que dice en el Salmo 14, lo que hablábamos ahora, que en general, después de la caída del hombre, todos quedamos incapacitados como de hacer lo bueno, pero vino Yeshua y restauró esa capacidad de sí, en el libre albedrío, tomar las decisiones correctas. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo el Señor contempla a los mortales para ver si hay alguien, oiga, que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Tremendo, o sea, esta era la condición del ser humano. Esta era la condición del ser humano y yo creo que entonces el Padre dijo, necesito facilitarles porque ni en el antiguo ni ahora en el nuevo pacto nadie puede decir que ha cumplido la ley en su totalidad, ni vamos a ser capaces de cumplirla. Pero es como los hijos, ninguno se porta bien al 100%, pero uno sí dice, bueno, ¿cuál se esfuerza más por respetarme? ¿Cuál se esfuerza más por cumplir los horarios? Por cumplir las normas de la casa? Ese está perseverando, ese es un candidato. Entonces, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nos empoderó para por fin poder hacer lo bueno. Amén. Eso fue lo que él hizo. ¿Vas a decir algo? No. Hay personas que van a elegir hacer lo correcto y otros van a elegir hacer lo incorrecto. Y esto en el tema de Romanos 9:21, cuando habla de vasos de honra y vasos de deshonra, lo que hablábamos ahora, es muy un tema muy delicado, pero Dios es Dios y sabe por qué hace cada cosa. Y dice en Romanos 9:21, el alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro. Y del mismo barro puede hacer una olla para uso especial y otra para uso común. O sea, cuando hay personas que tienen un nivel espiritual muy alto, o esos grandes hombres de Dios Gracia. que tenían la capacidad de apartarse en 40 días en un monte, o bueno, seres que fueron capaces de dar la vida y no les importó y fueron mártires, y uno dice, porque ellos fueron capaces de ir tan lejos y otros ni siquiera de enderezar su camino y su senda.
Ahí es donde uno dice, tuvo que haber sido gracia, No, gracia de y siempre Dios. es una gracia porque una persona que ore 8 horas en su fuerza no va a ser capaz. Es una gracia divina que se derramó sobre esa persona o una persona que esté ayunando de continuo porque hay personas que ayunan de 40 días y más y es una gracia del Eterno derramada sobre esas vasijas. O sea, que es que está hablando que hay una gracia para una labor que nos fue dado a cada uno. Por eso cada uno tiene que entender y pedirle al Señor qué Amén. gracia fue derramada sobre mí, Amén. qué gracia hay sobre mi vida, qué diseño hay sobre mi vida. Cuando yo entiendo esa gracia, pues esa Muy gracia importante. me enruta a conectarme con el Padre, a esa fuente para las bendiciones que hay para mi vida, para el plan que hay para mi vida. Entonces cuando hablamos de gracia es descubrir qué fue derramado sobre mi vida, qué clase de herramienta soy yo. El Señor quiere que seamos esas vasijas de honra y no vasijas de deshonra. Ustedes está Ujú. diciendo, el alfarero puede hacer una vasija de honra y de deshonra. O sea, él tiene la potestad de hacerlo. Entonces hay una gracia que se derramó sobre nosotros. Entonces muchas veces minimizamos la gracia que fue derramada sobre nosotros porque queremos meternos en la gracia que fue derramada sobre otro. Así es. Entonces por eso dice que somos un cuerpo y que a cada uno se nos dio una función. ¿Y por qué no soy oreja? Dice el ojo. No, usted es ojo. O sea, fue la gracia que te dio, que vieras. Hay gente que ve muchas cosas en lo espiritual. Fue una gracia que se derramó para que fluyera en ese don profético y viera muchas cosas. Hay gente que tiene mucha revelación en la palabra del Eterno. Fue una Mm. gracia. Entonces yo no me puedo meter en esa gracia y eso es lo que no hemos entendido, que muchas veces nos queremos meter en la gracia que Dios derramó sobre una persona y queremos hacer el ministerio de esa persona, queremos imitar a esa persona cuando ese no es el diseño y la Mm. gracia del Padre. No está cuadriculada y al Padre no se le ha acabado la creatividad. Entonces el Padre tiene algo especial para cada uno de nosotros, pero hay una gracia global sobre todos, que se derramó, que fue el sacrificio de la cruz del Calvario, pero hay una gracia personal donde el Mm. Padre derrama para, como con José, derramó una gracia especial para que salvara a su pueblo, para que salvara a su familia, para que en ese tiempo él mostrar la gloria de Dios en Egipto, en la potencia más grande. Entonces hay una gracia sobre nosotros, sobre el lugar donde usted está, sobre su casa, sobre su familia, sobre su barrio, no sé, bueno, sobre su comuna, sobre su distrito, no sé dónde. Hay una gracia sobre usted especial, única e irrepetible que jamás volverá a estar sobre esta tierra para cumplir una labor. Entonces sobre cada uno hay que entender esa Qué gracia hermoso. porque muchas veces entramos a pelear porque es que Julano predica así, porque Julano se mueve así, porque Julano hace así. Entonces entramos a desmembrar el cuerpo de Cristo y a dividir y ahí es donde el diablo nos está ganando ventaja porque no hemos entendido la labor de cada uno de nosotros, que es una Mm. gracia. Porque mira que esto de la gracia no solo es en el tema de la salvación, que es lo Ajá. más importante, sino lo que decía mi esposo. Y cuando yo descubro mi propósito, si yo logro descubrir mi Esa propósito, gracia derramada. usted va a entender que Dios también le dio gracia para hacer esa labor que le asignó. O sea, si Dios te dio un propósito específico con los niños, te va a dar gracia con todos los niños. Si eres evangelista, te va a dar una gracia fácil para hablarle dos palabras y que inmediatamente la Sí, gente quiera de Dios. Y uno dice, pero yo le hablo a la gente y no me siguen tan sí. fáciles. No, llámese don, llámese ministerio, llamado, lo que sea, es una gracia que tiene esa persona y no la tengo yo. Y uno dice, qué lindo, lo que decía mi esposo, la persona que ayuna 40 días, hay otros que lo quieren hacer y No dicen, les bueno, da. no me da. Y esa persona sí, bueno, le derramaron gracia porque le asignaron le dieron una asignación específica. Ahora, no es que yo me acueste a dormir y diga, ah, no, pues que ayunen los que tienen gracia y que oren 8 horas los que tienen gracia No. y que ganen gente los que les dieron gracia para eso. No, todos No, tenemos. no, porque de eso se trata perseverar en la gracia y es descubrir a mí qué gracia me dieron en qué área. Y eso que hablando de ministerio y de oficios, pero en el día a día contamos con una gracia especial para hacer lo correcto. O sea que si hay alguien que está luchando con una atadura sexual o una atadura en cualquier área, un vicio, pídale a Dios que derrame gracia,
que le dé la capacidad de hacer lo bueno, de desprenderse de eso. Si tiene una relación tóxica y usted no se ha podido salir de ahí, dígale a Dios, dame gracia para poderme soltar y ser libre de esto que me atormenta y me ata, porque es que usted me hizo libre, Jesús pagó para que fuéramos libres, entonces a mí no me puede tener atado nada. Entonces clamemos por gracia. Aun cuando Dios nos da respuestas negativas, como en el caso de Pablo, me parece muy buen ejemplo cuando él le decía, bástate mi gracia. Ya te he dado gracia en No, otras no oraciones. te voy a conceder esa petición, pero sepa que le he dado gracia en demasiadas áreas. Usted perseguía a los cristianos y ahora lo tengo sirviéndome a mí. Eso es demasiada gracia. Usted podría estar destituido ya en el infierno y lo llamo para ser siervo mío, predicar el evangelio, como quien dice, ya le he dado demasiada gracia, qué oportunidad y qué privilegio, bástese con esa gracia, esa otra parte no te la concedo. Entonces vamos a entender y a valorar de dónde nos sacó el Señor para empezar. Y todas las oraciones que nos ha dado, todo lo que nos ha Todo dado, lo que nos ha respondido es pura gracia. y de dónde nos sacó, porque el que fornicaba, el que robaba, el que adulteraba, el que traficaba y todas las demás. Y ahora venimos por la misericordia de Dios, ya es que como muy correctos, muy justos, y uno dice, pero ¿cómo fue eso? Fue gracia que Y derramaron. hasta nos asustamos cuando vemos una persona que entra a la iglesia de una forma no adecuada, ya como que nos escandalizamos, como que se nos Se olvidó nos la olvidó gracia de y dónde el nos sacó. proceso de donde nos sacó el Señor y yo creo que nos falta mucho misericordia y mucho amor, porque esa es la gracia, está ahí, entonces ya nos escandalizamos, vemos a alguien que entra como raro y dice, ay no, qué susto, a qué vendría. No, hay que recibirlo con todo el amor y con todo, bienvenido a su casa, bienvenido acá, la gracia y la misericordia de Dios te estaba esperando para restaurarte, pero muchas veces ya nos vemos como como el hijo que siempre estuvo en la casa del padre, que llegó el hijo pródigo y ahí mismo sacó con el reclamo, entonces muchas veces ya estamos en un espíritu altruista, muy arriba, pues ya como que uy, no, nos asusta hasta la forma de pensar, de ser de la gente, cómo llega la gente, entonces nos escandaliza todo cuando tenemos un pasado y la gracia de Dios nos lavó y bueno. Y de ahí cuando hablábamos de advertencias al entrar a la tierra prometida, ¿se acuerdan? Y decía el Señor en Deuteronomio 7 y 8, lo leímos, no te enorgullezcas cuando entres a Canaán, algo así. No se te olvide que te pasé por el desierto y por un desierto espantoso y no se te olvide como quien dice de todo lo que tus pecados y sus delitos, no se le olvide. Y él dice algo como que yo no hago esto de llevarte a Canaán porque seas mejor que otros pueblos. No, es porque ellos son como quien dice, Lo menos malito. ustedes son menos malos que ellos, no que sean buenos. Y si son menos malos es porque yo derramé gracia y han tenido un poquito más de capacidad de obedecer la palabra que ellos. Pero no se crean tan buenos. Y si los he bendecido no es por obras. Entonces cuando uno entiende esto, uno aprende a ser muy humilde porque uno dice, nada de lo que hemos alcanzado hasta ahora en cualquier área que usted se evalúe o que uno se evalúe ha sido por obras. Nada, ha sido por la pura misericordia de Dios, porque de pronto nos acogimos a esa gracia, nos dio la facilidad de obedecer, se nos abrieron los ojos, encontramos el propósito y pudimos avanzar. Pero si nos quitan esa gracia, quedamos peor que otros que están afuera. Entonces de ahí, decía mi esposo, hay que ser agradecidos, hablarles de esa gracia a otros, no criticar al que está en una atadura del alcohol, del cigarrillo, de drogas. Vamos a pedirle al Señor que derrame gracia, porque en un día cualquiera se le pueden abrir los ojos como al hijo pródigo. Puede volver en sí y volver a la casa de su padre y volver por su herencia. Y usted puede estar menospreciando a alguien que hoy en día está caído y que mañana va a ser un grande o una grande mujer de Dios, que hay una gracia especial derramada sobre esa persona. Qué gravedad eso, tremendo. Sí. Poder estar uno en esa posición. ¿Y qué pasa? Cuando uno entiende la gracia, uno se va a gozar cada momento de la vida, porque
sabe que el amor y la misericordia de Dios siempre está velando alrededor de nosotros. Esa gracia, ¿cuántos peligros no nos guardará esa gracia? ¿Cuántos accidentes ocurren afuera cuando salimos de nuestros vehículos en la calle? Y uno dice, no, eso es normal, porque es que cuando tenemos algo lo damos por sentado, o sea, como que no lo valoramos, entonces decimos, no, sí, eso es normal. ¿Cuántas Uy, sí. gente atracan y la matan en las calles? ¿Cuántas enfermedades terminales? Usted, la gracia de Dios, le funcionan bien todos los órganos, todo está bien. Entonces, cuando uno entiende esa gracia, uno se goza cada cosa. ¿Por qué no nos gozamos cada cosa? Porque no hemos entendido que la gracia, ese favor inmerecido, nos ha bendecido tanto, nos ha dado tanto, que ese tanto no lo vemos ni lo valoramos. Y desde la niñez le deberíamos enseñar a nuestros hijos. Ah, es que yo soy muy bueno para los números, pura gracia de Sí, Dios. todo. Porque si Dios no te diera gracia para los números, serías más incompetente que el del grado anterior. Ah, es que soy muy bueno para las letras o para las artes. Pura gracia de Dios. De ahí lo entendemos. Y en Romanos 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ah, qué descaro. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Aquí lo que Pablo está aclarando es que lo que quiere decir es que la gracia nos da el deseo y el poder ser santos. Es muy diferente, nos da el poder de ser santos, pues yo tengo que tomar decisiones, yo tengo que cortar cosas, yo tengo que morir a la carne, yo tengo que renunciar a pasiones y deseos, yo tengo que hacer una parte, me dieron fue la facilidad. Y fuera de eso, si perseverando y tratando hasta el final, me queda faltando, que siempre nos va a faltar, entonces viene Yeshua y dice, yo los paso, como cuando le pasan el examen raspado, dice, usted no le dio para cumplir con todo, pero como yo pagué, entonces yo los paso y Bendito tienen sea. derecho a su salvación. Entonces, la gracia es hermosa, solo que el que ya entra y no la valora y la pisotea, pues ya viene el Bueno, juicio. Bueno, ¿vas a hablar? bueno, no, era este tema importante de que Dios nos dé gracia a cada uno de nosotros, que el Eterno sea abriéndonos los ojos del entendimiento, como decimos siempre, y que si nos falta algo, que el Mesías nos lo añada y que tenga misericordia y amor de nosotros y nos ayude a perseverar hasta el fin, porque esto es una carrera de largo aliento, sepamos esto. Por eso siempre sembremos misericordia y amor hacia los otros que están caídos, porque el día de mañana no sabemos si podemos estar caídos. Que Dios los guarde y que la gracia de Dios sea sobre ustedes. Dios los bendiga a Dios todos. los bendiga.